comienzo con la tan cacareada como criticada decisión del Tribunal de Apelaciones en el caso del movimiento Victoria Ciudadana contra la Comisión Estatal de Elecciones, el Partido Popular y el Partido Nuevo Progresista. Y por supuesto como apelación en contra de la decisión del Tribunal de Instancia con el juez Anthony, con la decisión del juez Anthony Cueva. Esta decisión del Tribunal de Apelaciones es una decisión no muy larga, 58 páginas únicamente, incluyendo la posición que disiente de la decisión del caso. Pero es una decisión complicada porque tiene unas características que hacen que la discusión, la presentación del caso sea difícil. Primero, es una decisión que es de unos casos consolidados. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que en vez de haber una sola persona que esté llevando a cabo el recurso, la petición de que se cambie la decisión, son muchos los candidatos que fueron sacados de las posiciones por el Tribunal de Instancia, la decisión del juez Anthony Cueva. Por lo tanto, todos ellos van a estar pidiendo en diferentes momentos que se eche atrás la decisión de ellos particularmente, y no solamente la de, no una cosa genérica, sino la de ellos en particular. Por lo tanto, gran parte de la parte inicial del caso, como es lógico y como ocurre siempre en estos casos, pues va a tener toda una discusión del trámite por el cual se pasó en cada uno de estos eventos. Pero más allá de esto, pues los casos tienen que ver con diferentes principios para resolverse, por lo menos hay unos que se resuelven porque no se presentaron a tiempo y otros pues que se van a resolver por el issue de la legitimación activa, que es al fin y al cabo lo que fundamentalmente decide este caso. Así que es importante para que entendamos esto, que es la legitimación activa. La legitimación activa es la capacidad que tiene una persona o una institución de ir al tribunal a establecer una causa, a pedir un remedio, porque entiende que ha tenido un daño. Si usted no ha tenido un daño, pues usted no tiene ninguna legitimación para el tribunal, para ir al tribunal a pedir nada, porque no se puede pedir algo si no ha ocurrido nada. Y esto pues es lo que lleva entonces a preguntarnos si las personas que fueron a la corte a pedir que se descertificaran los candidatos del movimiento Victoria Ciudadana tenían poder bajo la Constitución y las leyes para pedir que se le quitaran, que se le removieran estas candidaturas a las personas que estaban ocupando estas posiciones. En ese sentido, entonces, hay que investigar, primero que nada, si estas personas sufrieron algún daño por el hecho de que la Comisión Estatal de Elecciones certificara inicialmente a estas personas del movimiento Victoria Ciudadana. Y entonces, ahí está que entra el principal punto de discusión entre las partes sobre si los candidatos de los otros partidos han perdido algo porque el movimiento Victoria Ciudadana tenga la posibilidad de tener sus candidatos. El movimiento Victoria Ciudadana dice que no hay ninguna pérdida porque sencillamente ellos tienen que correr no hay ningún daño porque ellos tienen que correr de todas maneras en esta competencia electoral para lograr el sitio. Y más que eso, las personas que están reclamando esto todavía no son candidatos porque ni siquiera han pasado unas primarias, por lo tanto no habiendo pasado unas primarias, pues no tienen un standing, una posición que le diga, mira, ahora yo voy a perder porque me puede quitar votos. Así es que dice, esta situación
se convierte en una hipotética, es decir, una cosa que no ha ocurrido, pero que lo planteamos como que puede ocurrir en el futuro. Y en ese sentido dice, los casos usted no puede adquirir legitimación activa en los casos si usted lo que plantea es algo que es sencillamente una idea, una imagen, algo que es hipotético, sino que tiene que haber un daño real, constatable, medible, que usted pueda definitivamente pedir un remedio concreto sobre esto que ha ocurrido. Y esto es precisamente el argumento principal que llevó a cabo los abogados del movimiento Victoria Ciudadana. Por el lado de los abogados de los partidos que deberían defender, que quieren mantener la posición del juez Anthony Cuevas, pues el planteamiento es que por supuesto que hay un daño. El mero hecho de que estas personas tengan la posibilidad de entrar en competencia altera necesariamente la carrera, es una alteración a la manera en que se va a estar conduciendo, cómo se va a estar comportando el electorado, y en cuanto hay un impacto de esa manera, pues definitivamente pues puede haber un daño, tener una pérdida. La otra pregunta es qué puede hacer entonces el tribunal, si el tribunal puede entonces para limitar ese daño, pues decir que no se permiten las candidaturas, o si eso en realidad pues es algo que está más allá de lo que el tribunal debe poder hacer en este sentido. Así es que lo que decidió el Tribunal de Apelaciones, para ahora que tenemos esto claro, es que el tribunal de primera instancia, el juez Anthony Cuevas, no tenía jurisdicción, que decir, no podía resolver este caso. ¿Por qué no podía resolver el caso? Porque las personas que comparecieron ante él no tenían standing. Entonces, si usted no tiene derecho a reclamar, el juez no tiene la potestad para decidir. Y en ese sentido, pues es que echan atrás la decisión del juez Anthony Cuevas. Interesantemente, y esto tenemos que verlo con cuidado, lo que el juez Anthony Cuevas decidió sobre las alegaciones específicas que hay en cuanto al reglamento electoral, la ley electoral y las acciones de los partidos, no se tocó por parte del Tribunal de Apelaciones. El Tribunal de Apelaciones no entró a decidir si los miembros de que estaban tratando de tener la posición estaban debidamente certificados, o si no estaban certificados, o si los otros tenían derecho a reclamar, a pedir que se les excluyera, o no tenían derecho a pedir que se les excluyera. Y en ese sentido, pues entonces la situación es que no se resolvió, no se discutió los 3 errores, las 3 peticiones que habían hecho los propios recurrentes para que se echara atrás no solamente la cuestión de la standing, sino que además se echara atrás todo lo otro que había decidido el juez Anthony Cuevas. Dicho eso, entonces la pregunta está en qué puede ocurrir a partir de esto. Bueno, todo el mundo sabe que al fin y al cabo puede ser que haya algún desvío temporero por la Comisión Estatal de Elecciones o algo, pero el caso al fin y al cabo va a terminar en el Tribunal Supremo de Puerto Rico. En el Tribunal Supremo de Puerto Rico, entonces tendrá que escuchar de nuevo, ver todos los argumentos que ya se han vertido, las alegaciones que se han hecho, y a base de esas alegaciones ver los argumentos que las personas traen para reforzar esas alegaciones que ya se han hecho, y entonces a base de eso decidir quién tiene el derecho. Es un caso que definitivamente es novel, porque es un caso que es complicado en el sentido que es complicado en el sentido de que la ley electoral es complicada y los reglamentos que implementan la ley electoral son aún más complicados, aún añaden un nivel más de complicación, y algunos dicen que de contradicción
Y en ese sentido, pues tenemos que ver cómo el Tribunal Supremo desenmaraña esto. Yo creo, ¿verdad?, desde otra perspectiva, la perspectiva de haber sido legislador, de que aquí hay un problema de legislación, de que la legislación no fue tan clara y tan específica y tan contundente como debiera ser. Cuando las leyes tienen más complicación de la cuenta o cuando tienen espacios vacíos, entonces es que se abre más la posibilidad para controversias como la que hemos visto. Y así que esto es lo que vamos a estar viendo cómo se discute a lo largo de este tiempo, y al fin y al cabo, cuando el Tribunal Supremo decida, pues ya tendremos una opinión sobre esto. Tenemos en línea ya al licenciado Gregorio Igartúa y le damos la bienvenida. ¿Cómo está, Grego? Saludos, Garriga, a ti, al público que nos escucha. No puedo estar con ustedes hoy, pero estamos aquí desde Washington, D.C. con mucho gusto. Sí, ¿cómo está Washington? Pues mira, hay varias cosas interesantes que se están dando acá. En primera instancia, como se ha comentado en la prensa, hay un grupo de puertorriqueños que están en el Congreso presentando y llevando el caso de Puerto Rico y la necesidad, ¿verdad?, por lo menos de que haya algún tipo de legislación que viabilice un plebiscito para acabar finalmente con nuestra condición colonial. De eso yo, como siempre, quiero resaltar y quiero felicitar a nuestros veteranos que no solo se han sacrificado en distintos eventos ¿verdad?, bélicos, sino que también siguen con el sacrificio, viniendo aquí por su cuenta, por su interés y por la necesidad, y por el pueblo de Puerto Rico, luchando porque nuestras aspiraciones sean atendidas por el Congreso de Estados Unidos. Oye, ¿esto es una actividad de la delegación extendida? Es parte de la delegación extendida. Hay varios grupos, pero sí, es parte de la delegación extendida. Muchos de ellos, algunos son personas que viven y residen en Puerto Rico, y algunos son que vienen de distintos lugares de los estados. Yo lo he dicho en programas anteriores, más allá de cualquier diferencia que pueda haber entre candidatos y personas dentro del partido, yo creo que es relevante e importante que en la medida que todos podamos, vengamos a Washington a presentar y levantar nuestra voz y seguir sembrando esa semilla que yo sé que es frustrante para muchas personas, pero la realidad es que tenemos que entender, y tú sabes más de esto, Garriga, que yo, que fuiste legislador, que la realidad es que son muchísimos temas los que un legislador tiene que atender, y sobre todo acá que no se puede esperar que todos los congresistas y todos los senadores conozcan, y sus staffers de Puerto Rico pueden tener unas ideas, pero pues nos toca a nosotros presentarle específicamente cuáles son nuestros reclamos y cuáles son nuestras necesidades y cuáles son las implicaciones de la inacción de ellos. Así que en ese sentido yo siempre exhorto a todos los estadistas, particularmente, que en la medida que puedan, no es necesariamente si no tienen interés dentro de ese programa, pero que hagan lo posible, se comuniquen, manden cartas a los congresistas, se comuniquen con sus familiares en los estados, porque es importante que ejerzamos presión acá en el gobierno federal. Eso, pero todas las actividades que se puedan llevar a cabo a favor de la estadía, de llevar el issue al Congreso, son importantes, así que los felicito por la actividad y espero que puedan continuar trabajando en esa dirección. Oye, pero tengo que hacer aquí un paréntesis, porque me dicen que los chinos le han cogido con José Aponte. Así mismo es, pero ¿cómo es eso? No son los chinos. A José Aponte no le gusta la comida china. Sí, pues mira, interesantemente te digo, yo creo que lo hemos discutido, si este es un tema que nosotros en el programa lo hemos discutido a la saciedad, que ha salido publicado en Newsweek, ha salido en múltiples otros foros a nivel nacional, y es la realidad de que China está haciendo una inversión sustancial estratégica en el Caribe, y que entre ellos está comprando o alquilando, arrendando a largo plazo puertos y otras facilidades que no solo podrían tener un uso comercial, pero realmente tienen un potencial uso militar en el futuro, y que esto constituye como mínimo una preocupación de seguridad nacional que los Estados Unidos tiene que tomar en consideración
y que nosotros en Puerto Rico tenemos que tomar en consideración. Mira, no es solamente en Barbuda, en Cuba ya están estableciendo bases militares de reconocimiento, o sea, de espionaje. Tienen bases en Venezuela, tienen inversiones en toda Centroamérica, están buscando inversiones en la República Dominicana, tienen inversiones en la Guyana. Los chinos están en nuestro vecindario moviéndose a 1000 millas por hora para hacer lo que controlen el área, porque este es el área que define la entrada al canal de Panamá, y el que controla el canal de Panamá controla los mares, porque si tú divides la flota americana del Pacífico y la flota americana del Atlántico, le estás dividiendo, estás haciendo uso de del consejo de César de divide y vencerás. Así pero es que mira, te voy a decir dos cositas interesantes que este caso tiene más allá de eso. En primer lugar, aun cuando este reclamo se ha hecho y ha salido mucho, sí que es la primera vez que hay una contestación. En este caso, el ministro de Asuntos Exteriores de Antigua y Barbuda hace unas expresiones que son fuertísimas contra José Aponte por presentar y por hacer esta denuncia que, como dije, la hemos hecho nosotros en el programa en múltiples ocasiones. Y el que lea esa contestación puede darse cuenta que, miren, eso es una contestación que se hizo, ¿verdad? Y sé que estoy especulando, pero el texto me extrañaría mucho que hubiera sido una cuestión espontánea exclusivamente del ministro del Exterior de Antigua y Barbuda, sino que evidentemente hay una coordinación en el mensaje ya sobre cómo se iba a contestar de China, y que ellos hayan sentido la necesidad de expresarse de esa manera tan fuerte y tan despectiva, no solo contra José, sino contra Puerto Rico en general, diciéndonos que somos una colonia, que aspiramos a ser de los Estados Unidos y nunca lo vamos a hacer, y un montón de otras cosas. Me levanta a mí una bandera mucho más grande de lo que está ocurriendo alrededor de nosotros. Interesantemente, y con esto te acabo sobre este tema, pero creo que es importante que veamos cuál ha sido también la reacción de algunos en Puerto Rico. Fíjense que la reacción de algunos en Puerto Rico, de los usual suspects, como decimos, ha sido ¿cuál? Respaldar a este funcionario indirectamente, mofándose de este reclamo que, de nuevo, hasta en Newsweek se ha señalado, mofándose de la idea de que se esté criticando que China esté interviniendo en el Caribe y dándole la razón entonces a este ministro, que nadie en Puerto Rico ni sabe quién es, ni sabe cuál es su historial, si quiere ser una persona seria, si es un corrupto, si no. Pero ¿cuál ha sido la actitud de la prensa? Darle toda la credibilidad y todo el beneficio de la duda a ellos y criticar a José Aponte por estar diciendo lo que todos deberíamos estar diciendo en Puerto Rico. Si hay un conflicto en el Caribe, Puerto Rico no va a estar envuelto siendo parte de los Estados Unidos. Esto es un issue no solo de seguridad nacional, así que claro que Puerto Rico es parte de eso, pero es un asunto directo que incide sobre Puerto Rico, y que Puerto Rico no lo pueden tomar en serio. Deja mucho que decir de cuál es el discurso político y el nivel de conocimiento de los asuntos internacionales. Es fácil de entender, Gregorio, porque ese es un problema que está atado principalmente al proyecto independentista. O sea, si Puerto Rico se convierte en una república independiente, ¿qué recursos tiene para tratar de evitar que los chinos lleguen a dominar a Puerto Rico? Ninguno, porque sencillamente tendríamos que depender de los recursos que nos dé la Fuerza Armada de Estados Unidos, el Tesoro de Estados Unidos, la diplomacia de Estados Unidos. Entonces, cuando tú ves la amenaza china, tú te das cuenta de que ya nosotros somos parte integral del sistema americano de defensa, que ya somos parte integral de lo que es el territorio nacional americano. Y precisamente por eso es que Gregorio Igartúa Padre dice, si somos parte del territorio nacional americano, estamos incorporados. Ese era el argumento. Claro. Pues mira.
Sí, definitivo. Cuéntame. No, lo otro que te quería preguntar, porque vamos ya mismo, ya llegó, está con nosotros el general O'Farrell, que vamos a estar discutiendo la cuestión bélica en el Medio Oriente y en Ucrania. Está también con nosotros el licenciado Miguel Rodríguez, que también va a estar en esta discusión. Y saludos a todos. Pero te quería preguntar, ¿cómo está la situación en la intifada estudiantil en la Universidad de Washington? Tú que la conoces porque estudiaste allá. Pues mira, te voy a decir particularmente, voy a hacer referencia a la Universidad de George Washington, la cual visité en el día de ayer, a la Facultad de Derecho, y me sorprendió la realidad que la universidad es una universidad privada. Está completamente el campus, el área de la Escuela de Derecho, no solo está invadido por casetas, sino que hay vandalismo en la estatua de George Washington y otras. Lo vi, que me miraste el retrato con la bandera de Palestina, George Washington, envuelto en la bandera George palestina. Washington. Es una falta de respeto. Y como tú ves abajo que dice que como que es un criminal de guerra, y entonces tenemos estudiantes internacionales, y en la realidad la universidad ha tratado de ser empática y de tratar de evitar confrontaciones, pero el problema yo no creo que ni siquiera vaya a ser la universidad, aunque definitivamente ya ellos han establecido que ya es hora de irse, que eso es propiedad privada y que están afectando la educación, sino que ya estamos viendo la posibilidad de que empiece Washington con sus particularidades, el conflicto entre entre elementos del gobierno federal con el gobierno de la ciudad de Washington. Por ejemplo, hoy da la casualidad que el congresista, se me escapa el nombre ahora mismito, pero Byron Donalds fue y visitó a George Washington University y expresó que estaba descontento con la forma en que la ciudad de Washington estaba tratando el asunto, porque George Washington University había pedido que sacaran y que los ayudaran a remover y a poner orden, y que la ciudad no había querido, y él obviamente lo ata a los fondos federales que van a la ciudad, en la medida de que hay un overlapping grande entre el gobierno federal y el gobierno municipal del gobierno estatal. Vamos a seguir hablando de eso después de la pausa. Bueno, vamos primero a hablar en la pausa de la cuestión estratégica y después volveremos al tema de la intifada estudiantil. Así que no te vayas, todo el tiempo que te puedas quedar con nosotros, y vamos a una pausa que nos está pidiendo nuestro director técnico. Bienvenido al general Rafael O'Farrell, mi amigo y gran compañero, que sé que tiene mucho conocimiento de los asuntos que tienen que ver con la estrategia militar global, y habiendo participado en el Medio Oriente en conflictos bélicos, pues puede utilizar eso para tratar de entender, de hacernos entender lo que está ocurriendo. Y yo quiero, Rafa, primero que nada, ir directamente a lo que está ocurriendo. Ayer empezó a ocurrir, no sé hasta dónde ha llegado hoy, y es que está Israel adelantando una posibilidad de un cese al fuego. Eso es lo que se le ha estado pidiendo, la intifada y los estudiantes, y todo lo que piden es un cese al fuego, un ceasefire, para que puedan venir las ayudas humanitarias, pero Israel nunca había querido concederle ese ceasefire, porque era básicamente dejar que los guerrilleros de Hamas volvieran a tener la capacidad a llenar sus municiones, a tener todo lo que necesitaban para continuar la guerra. Pero en este momento la invasión a la última parte, donde supuestamente quedan las últimas batallones de Hamas, pues aparentemente los israelitas han estado dispuestos a detenerlo, por lo menos por un tiempo, en lo que se lleva a cabo ese cese al fuego para intercambiar rehenes. Bueno, cuéntamelo tú, porque ya tú lo has estudiado y nos puedes decir.
Buenas tardes, profesor, y gracias por la invitación. Déjame aclarar algo. ¿Se escucha ahora? Sí. Déjame aclarar algo como mencionaste que estuve en el Oriente, Medio Oriente. Yo estuve comandando como Deputy Commanding General a Guantánamo y trabajé en la invasión a Irak, dándole protección a unos 110 barcos que iban con toda la logística. De ahí, en la pregunta que usted me hace, le puedo mencionar que quien domine el espacio aéreo se va a mantener y mantenga el suministro de misiles, es quien va o tendrá el potencial de salir victorioso. Eso es así. Pero, ¿qué quiere decir eso? Eso pues conecta con muchas áreas de la fase del Medio Oriente y con lo que está ocurriendo hoy día, pero hay que transportarnos a cuando todo esto comenzó, que estamos hablando siglo XIX, y retumba a esta era nueva. Por ejemplo, ahora mismo Putin no se esperaba que tuviera una guerra civil interna y que le estuvieran desertando tropas, al igual que en el área de Ucrania, que tienen un agotamiento en el reemplazo de las tropas debido a la logística, básicamente. O sea, que tú me estás diciendo de que hay que ver ambas guerras a la misma vez, o sea, que estos no son eventos separados que se pueden analizar completamente sin ver al otro lado, sino que de alguna manera hay que ver el balance estratégico de una manera global entre Rusia, Estados Unidos, Israel, Irán y los Hamas y demás. Eso es correcto. Si usted se da cuenta, ahora mismo Irán le proporciona drones a Rusia. Si ellos tienen un enfrentamiento con Israel a mayor escala, tienen que quitarle ese apoyo a Rusia, pero entonces Rusia viene obligado a darle apoyo a Irán. Fíjate que eso es interesante, Rafa, porque cuando miramos a la historia que muchas personas no han vivido, pero tú y yo vivimos, donde pensábamos que la Unión Soviética y después Rusia tenían una capacidad para producir armas que era tan grande o a lo mejor superior a la que tenía Estados Unidos y sus aliados. Y ahora vemos que en esta guerra Rusia depende de Irán para tener los cohetes, para tener los drones que más efectivos han resultado ser en el campo de batalla en términos de tener un impacto contra la población de una manera criminal, entiendo yo, contra la población ucraniana. Pues me parece que como va pasando la guerra, vemos que aquel monstruo gigante que parecía ser la Unión Soviética y Rusia, en realidad tiene los pies de barro. Bueno, es que tenemos que entender que el barril monetario económico de las grandes naciones tiene fin. Sí. Y eso es bien crítico cuando todo el mundo está hablando de una tercera guerra mundial o que esto escale. Por ejemplo, recientemente Estados Unidos aprueba unos 60,000 billones para apoyar a Ucrania, pero no puede dejar de tener en mente la seguridad nacional. Tiene que entender que hay una célula terrorista dentro de Estados Unidos y tiene que evitar y no desgastar su economía en caso de que algo mayor ocurra. Por el otro lado, pues tienes a Rusia que está lanzando un sinnúmero de misiles y cohetes, que cada cohete, misiles, estamos hablando de millones de dólares. Millones de dólares. Como empecé la conversación, le mencioné que quien mantenga el dominio aéreo va a poder mantener una victoria circunstancial. Bueno, vamos a coger ese punto porque me parece que, como tú lo planteas, es esencial. ¿Quién domina el espacio aéreo en Israel y en
Gaza y en todo circundante por allí, pues es bien claro que quien tiene la superioridad aérea allí es Israel. Israel pues domina, puede defender adecuadamente con su fuerza aérea todo el territorio nacional, puede impactar los territorios circundantes, incluyendo Gaza, si es necesario el Líbano, al norte, si es necesario las alturas de Golán en Siria, que están como hacen frontera con Israel, y Jordania no es necesario porque Jordania generalmente no es un beligerante, fue en la guerra de los 6 días, pero no es principalmente beligerante contra Israel por la acción de los reyes de Jordania, que han sido más más moderados y más proamericanos. De hecho, uno de ellos se casó con una americana. Así es que a donde voy a lo siguiente: lo que vimos en el momento que Irán entró y lanzó 300 cohetes en contra de Israel fue un intento por demostrar que Israel no iba a tener el control del espacio aéreo. Y lo que se encontró, el resultado de esto fue que los sistemas de lo que llaman el Iron Dome, la cúpula de hierro de Israel, con además la onda de David, el David Sling, junto con los Patriots de los Estados Unidos, los aviones de los Estados Unidos, fueron totalmente eficaces en detener el 99% de los ataques que envió Irán, demostrando que sigue habiendo un control aéreo por parte de Israel con la ayuda de Estados Unidos. Eso es correcto, y ahí vemos cómo en esa show of force de ambas naciones, vemos cómo sueltan una cantidad de dinero, porque estamos hablando de que cada misil puede costar entre $1 millón o un poco más. Y esto hay que ponerlo en la fórmula matemática, porque como usted bien habla, en el 2006, cuando se hace la cúpula de hierro en Israel, pues ellos se obligan a crear una defensa antiaérea, pero que también Irán lo hace para la época de los 80, por ahí, y viene aumentando en la década de los 2000 igual. Ahora, sí, pero tenemos Israel, que es considerado la número 7 potencia militar del mundo, no desestimando a Irán, que es la número 14. Ahí tenemos que evaluar quién puede sostener el mantener sin utilizar las fuerzas terrestres o agotarlas, porque uno puede sustituir las municiones, uno puede sustituir los tanques, los distintos sistemas, pero la fuerza terrestre hay que reemplazarlas y darle refresh, como diríamos, y esa es la parte más difícil, que ahora mismo no me voy a salir de Israel a Irán, pero ahora mismo Ucrania le está pasando. Exactamente. Que están cansados, igual que Rusia, que ellos no esperaban. Por eso es que yo me imagino que esta cantidad de misiles fueron detonados justamente al principio del show of force. Pero volvemos, la economía es un factor bien decisivo, donde las naciones aliadas tienen que cuidar que no tengan un deplete en su economía, por si algo escala, no se queden sin esa protección. Bueno, fíjate, en cuanto a lo que tú señalas del Iron, de la protección aérea que ha desarrollado Irán, es cierto que tienen unos sistemas antiaéreos para tratar de proteger su territorio nacional. Pero si tú te fijas lo que pasó, la respuesta que Israel dio al ataque con los 300 cohetes fue el ir y atacar unos targets que no eran principalmente importantes. Pero lo importante que pasó, que la prensa no lo recogió en tanto no le dio tanta importancia, es que para llegar allá
tumbaron los radares de protección, los 3 sitios de radares de protección de las armas nucleares iraníes, con lo cual le están enviando un mensaje directo a los iraníes diciéndole: no te las tumbamos, no te tumbamos las armas nucleares, pero tenemos la tecnología para penetrar hasta donde tú las estás guardando. Eso los iraníes lo escondieron, celebraron, dijeron que Israel había hecho un ataque tonto y que no habían logrado nada, pero el mensaje que enviaron los iraníes y los israelitas de que tienen la tecnología para llegar hasta aérea, para llegar hasta donde ellos tienen las bombas, es un mensaje que le tiene que haber dado frío en los huesos a ellos. Y entonces, pues claro, lo que tú señalas tiene completa razón. Como decía Napoleón, ¿qué se necesita para hacer la guerra? 3 cosas: dinero, dinero y más dinero. Y los iraníes necesitan dinero para mantener el esfuerzo de guerra, de la misma manera que lo necesitan los ucranianos, que los estamos ayudando, y los rusos necesitan por su lado. Pero los iraníes dependen del precio del petróleo. Entonces, dentro del concepto moderno de guerra híbrida, de guerra que no se da únicamente en el campo de batalla, entonces el manejo de los precios del petróleo en el sistema internacional se va a convertir en uno de los elementos importantes, porque sin dinero que venga del petróleo no hay posibilidad de hacer los gastos que son necesarios. Y por otro lado, de nuevo tu señalamiento es contundente en cuanto me dices que tanto en la guerra de Ucrania como en la guerra acá en Irán y en Gaza, el factor de la falta de renovación del personal es un asunto bien importante. Los rusos han tenido que pasar leyes de conscripción bien fuertes para llevar jóvenes que no quieren ir a la guerra, llevarlos a pelear la guerra. Igualmente lo han tenido que hacer los ucranianos. Los iraníes tienen sus propias leyes de conscripción. Israel es el único que hasta el momento no ha tenido una ley no ha tenido que cambiar su ley de conscripción. La tienen, por supuesto, siempre la han tenido, pero no han tenido que endurecerla. Es que esa me parece a mí que es la situación. No sé si tú ves. Sí, y fíjese cómo ahora esto repercute en otras naciones o potencias. Tienes a un Francia, a un Macron hablando de que Europa podría morir si sigue con la dependencia de Estados Unidos, que lo cual es bien raro, o sea, que haga esa expresión. Por otro lado, pues tiene a Francia apoyando a Ucrania, pero que quiere o desea que Estados Unidos no apoye con armas nucleares ni tropas. O sea, que esto hay que conectar los puntos, ver la historia, entender la distinta participación que tiene una Inglaterra a Francia, si colocan tropas para apoyar ya sea a Ucrania o colocan tropas para apoyar a Israel, lo cual estas dos naciones, los palestinos e Israel, pues viene desde el siglo XIX, entramos al 48. Viene desde la época bíblica. O sea que esto es el cuento de nunca acabarse. No, ese no es el cuento de nunca acabarse. Y entonces, pues, si Rusia perdiese la guerra con Ucrania, pudiera haber una desestabilización total en el Medio Oriente. Ciertamente, y puede haber una desestabilización total en Rusia. Por eso algunos analistas internos en Estados Unidos, como el profesor Mearsheimer de la Universidad de Chicago, dicen que no le conviene a Estados Unidos que Ucrania gane la guerra, que lo que debe llevarse es un acuerdo negociado, porque si se ganara la guerra, pues los estertores que pudiera haber en Rusia pudieran ser peor de lo que está ocurriendo en el momento. Es decir, Rusia, como una potencia que está en declive, tiene que responder mientras tiene los recursos, porque si continúa en declive, posteriormente no va a tener los recursos. Y los que están gozando con eso son los chinos,
porque al fin y al cabo... Esa otro punto que hay que conectar, porque ahora mismo China está apoyando, no tan solo comercial, pero militarmente a Rusia, pero también tiene negociaciones con Estados Unidos. Y el factor de que tenemos a un presidente candidato posiblemente, que no va a intervenir con Rusia, y esos comentarios pues crean una desestabilización. Ahora bien, ya en Ucrania, con todos los países que están apoyándolo, prácticamente es una guerra mundial allí en ese sector. O sea, ya tenemos una guerra de una multiplicidad de países, que todo se resume en la Unión Europea, o sea, es todos los países de la Unión Europea más Estados Unidos, que entonces conforman lo que se llama la Organización del Tratado del Atlántico Norte, en contra de Rusia y sus aliados, que es por cercanos allí, Bielorrusia, que está al norte, Georgia, que está al sur, y las otras Moldova y las otras repúblicas que eran parte de la Unión Soviética anteriormente. Pero me parece que lo que tenemos que sacar claro, y yo no sé si tú estás de acuerdo con esto, es que vivimos un momento donde el sistema internacional se va transformando de una manera vertiginosa. Salimos durante el final del siglo XX, teníamos la Guerra Fría entre Estados Unidos y Rusia. Eso se acabó cuando el comunismo cayó en Rusia en principios de los años 90. Y desde entonces hemos estado viviendo una etapa de transición, pero esa etapa se está acabando según China va fortaleciendo su control sobre la economía, sobre una gran parte de la economía global, va expandiendo los activos que tiene militarmente en los océanos alrededor del mundo, y los activos que va desarrollando en los enclaves que va desarrollando en los diferentes continentes. Y en ese sentido, mira dónde voy, el salto que voy a dar. Las personas como los estudiantes que están supuestamente protestando en contra de lo que ellos llaman un genocidio, sin darse cuenta están dándole ayuda, están promoviendo indirectamente que ese control de los chinos venga a convertirse en realidad, porque están tratando de que Estados Unidos, no solamente Israel pierda la guerra, sino que Estados Unidos y las Fuerzas Armadas de Estados Unidos queden disminuidos frente a Rusia, frente a Irán y a través de ellos frente a China. Pero fíjese que tiene a un China y un Corea que tienen esta potencia económica observando. No han colocado el dinero que está colocando un Estados Unidos, una Inglaterra o Francia. Y eso hay que tener mucho cuidado a nivel de seguridad nacional. Le iba a mencionar, profesor, que esto podemos, cuando hablamos ahorita que lo que se necesita en una guerra es dinero, más dinero y dinero, podemos resumir la guerra de Ucrania y la podemos transcribir a Israel y a Irán prácticamente en 10 tipos de armamentos clave, y según el armamento que están utilizando podemos entonces saber cómo está la economía de ese país o las ayudas que les están llegando. O sea, por ejemplo, cuando utilizamos a primera fase drones, que son unos vehículos que todos conocemos no tripulados, utilizamos artillería, que son equipos económicos, relativamente. Bueno, sí, porque no los usó. Cada bala de uno de estos vale miles de dólares. Bueno, pero es mucho más económico que nosotros. Un dron. Exacto. Entonces tenemos los tanques. Cuesta $1 millón cada Patriot. Los tanques que no se utilizaron en Irán o Israel, de momento solamente para presentarlo. Los misiles, que ahí sí estamos hablando de una cantidad considerable. Si nos movemos a los cohetes de lanzamiento múltiples, lo que se llama los MLRS, que son tirados a una distancia, lanzados, a una distancia considerable. Luego pasamos a los equipos de ingeniería que se utilizan para establecer o construir o destruir áreas, pero necesitan las tropas que vayan directo. Es importante lo que tú estás planteando, que la tecnología
le da una ventaja sin duda a cualquier potencia que tenga la mejor tecnología. Pero al fin y al cabo la guerra se gana en tierra. Tiene que haber boots on the ground, tiene que estar los soldados allí para tomar posesión del terreno, para tomar control sobre la población, para poder dominar y dirigir la fábrica y las cosas que hay en ese territorio. Y la logística, definitivamente, porque una de las cosas que le pasó a Ucrania recientemente fue que no tenía el potencial de apoyo aéreo, entonces las tropas pues no pudieron avanzar. Exacto. Ahora pues entonces se revertió esto a Rusia, donde tiene deserción en el frente con unas tropas especiales que tienen, y esto pues crea una desmotivación en su fuerza y en las ofensivas que está haciendo, simplemente porque no tienen el abasto y la potencia para apoyarlos de forma aérea. Y esta es la segunda deserción de los rusos, porque la primera fue la del Wagner Group, que definitivamente se iba a convertir en un golpe de Estado. Tenemos que ir a una pausa. Amigas, amigos, no se retiren, que estamos en La Mirilla con Luis David en la Colón. ¿Ya? Le damos las gracias a todos los que nos escuchan por el gran triunfo que tuvo Noti1, Uno Radio Group, en esta última encuesta, que nos pone primero en esta tiempo, en esta hora, y ciertamente por encima de muchas otras estaciones que se las echan muchísimo, pero el pueblo está con Noti1, como dirían los políticos. Hemos estado hablando en la última hora, la última media hora, con el general Rafael O'Farrell, para que nos trajera los conceptos militares estratégicos importantes para entender lo que ocurre en el Medio Oriente y lo que ocurre en Ucrania, y obviamente hemos llegado a donde queríamos, ¿verdad? Es que se vea la integración que hay desde las cosas más sencillas, como el apoyo que puede darle la población a una política del gobierno dentro de Estados Unidos, o las protestas que haya por esa política, hasta los balances regionales, como lo que ocurre en el Medio Oriente y lo que ocurre en Ucrania, hasta el balance estratégico global, el cual va transformándose rápidamente. Así que Rafa va a tener que ir, pero le voy a pedir que haga cualquier otro comentario que le tenga pendiente de hacer. Adelante, Rafa. Gracias una vez más, profesor. Nada, resumen, veamos cómo Rusia entró a Ucrania, que fue a nivel terrestre, cómo este abril Irán atacó a Israel, que fueron dos métodos distintos utilizando resumen de armas que di. Ahora bien, Estados Unidos no se puede descuidar de las celdas terroristas que hay al interior en todo Estados Unidos, porque el manto musulmán quiere copar de los radicales, del maometanismo. Hay muchos musulmanes y muchos maometanos en Estados Unidos y en Puerto Rico, son divinas personas. Yo tengo amigos de la comunidad maometana, de la comunidad árabe, y los defiendo hasta lo último. Pero hay un sector radical, de la misma manera que hay un sector radical en los Estados Unidos que son un problema, pues ese grupo, ciertamente, y a ese grupo que pertenece a Hamas y Hezbollah y los Hutus en Yemen, etc. Y esto, pues como mencionamos en un principio, quien domine el aire va a tener su victoria. No pretendo dar un curso de historia o geopolítico, porque usted es el experto en esa materia, así que muchas gracias por su invitación. Gracias, Rafa, gracias por venir, y seguiremos invitándote en futuras ocasiones para seguir hablando puntualmente de noticias que surjan sobre estos asuntos. Vamos entonces a pasar aquí al amigo Miguel Rodríguez Ramos, que ha estado acompañándonos, no ha querido participar en los temas militares, pero yo sé que estuve en una batalla recientemente, y sobre esa batalla es que quiero que me explique, que me hable, y es por supuesto el caso
que tiene que ver con Victoria Ciudadana y los candidatos a Victoria Ciudadana que fueron sacados de la posición por el Tribunal de Instancia y que han sido restituidos a sus posiciones por el Tribunal de Apelaciones. Por el momento todavía está por verse. Cuéntame, Miguel, cuéntame qué fue lo que pasó. Saludos, profesor, saludos a todos los radioyentes que nos escuchan. Nada, este caso puede parecer un complejo, pero bastante sencillo. Los querellantes, un grupo de candidatos a la Cámara de Representantes y al Senado del Partido Popular, presentaron un caso para impugnar, pedir la descalificación de los candidatos de Victoria Ciudadana por la razón que ellos no levantaron los endosos que todos los candidatos tenían que levantar según el artículo 7.11 y 7.15. Pero explícame eso, porque hay una duda ahí que mucha gente me pregunta. ¿Por qué una gente tenía que levantar endosos y otra gente no tenía que levantar endosos? El código electoral, antes del 2011, antes del 2020, disculpe, eximía a los candidatos que participaran en un método alterno distinto a las primarias. Es un proceso de selección de candidaturas que los partidos llevan a cabo. Tradicionalmente el Partido Independentista siempre ha llevado método alterno porque no han querido hacer primarias de pueblo abierto. Así que había una excepción histórica que permitía, que eximía de recogido de endosos a esos candidatos que participaran en el método alterno. Cuando se aprueba el Código Electoral del 2020, al principio el proyecto original eliminaba el requisito de endoso para todo el mundo, o sea, para los partidos, para todo el mundo. Interesantemente, los que se opusieron a eso era Victoria Ciudadana y el PIB. Eso es lo que surge del récord legislativo de los informes de comisión. Fueron ellos los que decían, no, porque eso diluye la papeleta. Sí. No nos gusta esa idea de que se esté permitiendo que candidatos independientes, porque ellos se oponían a que fueran los candidatos independientes, que son los que los amenazan con ellos, sí. que es lo que más amenazan con ellos. Así que aparece de los informes de comisión expresamente, y nosotros los citamos en los casos, en nuestro alegato, como el Partido Independentista como institución y Movimiento Victoria Ciudadana se oponían, y ante esa oposición, pues la legislatura reconsideró y dijo, pues no hay problema, pues vamos a poner los endosos para todo el mundo. Pero ya, explícame ahí para que nos tengamos claro con nuestro público. ¿Por qué son necesarios los endosos? ¿Para qué sirven los endosos? Si eso es un papel que se llena y se pone en una tablilla y no sirve para nada más. ¿Cuál es el propósito, la función que cumple el endoso en el proceso electoral? Buena pregunta. Primero tenemos que estar claro que ser candidato y tener acceso a la papeleta no es un derecho. O sea, no hay un derecho a uno tener acceso a la papeleta, es un privilegio. Y lo que se busca con los endosos es tener un filtro mínimo y una prueba de un apoyo mínimo que tengan esos candidatos para que el erario no esté invirtiendo en imprimir papeletas, recursos, en candidaturas que a la hora de la verdad van a sacar 500 votos, 600 votos, con todo lo que cueste imprimir las millones de papeletas y los anuncios y las aportaciones del gobierno a esas candidaturas. Así que el Estado dice, yo tengo un interés, porque estamos hablando de dinero público, en asegurarme que los candidatos que vayan a aparecer en la papeleta tengan un apoyo mínimo. O sea, y por eso es que se buscan unas ciertas cantidades que tampoco sean tan amplias. O sea, que si fuera por la libre, aquí pudiera haber 30 partidos. Sería una sábana. Y 30 candidatos a la gobernación. Claro. Entonces, lo que hace recoger los endosos es que usted demuestre que hay un grupo sustancial de personas que lo apoyan a usted, para que usted pueda decir. Exacto, para que usted pueda tener acceso a la papeleta. Muy bien. Eso es lo que busca, en principio, los endosos. Cuando se aprueba el Código Electoral del 2020, ante ese debate legislativo, pues la Asamblea Legislativa dice, pues no hay problema. Victoria Ciudadana y el PIB, yo no tengo problema. A usted no le gusta este proyecto, esta propuesta de que eliminemos los endosos, pues los vamos a restituir. Pero los vamos a restituir para todo el mundo. Porque lo que es bueno para el ganso tiene que ser bueno para el ganso. Es para todo el mundo, no va a haber excepciones ahora. Es para todo el mundo. Y así surge del 7.11, del artículo 7.11, que habla sobre recogido de endosos, y define que las personas que tienen que recoger endosos son los aspirantes primaristas, los aspirantes
y los candidatos independientes. Y eso es bien importante porque esto es hermenéutica jurídica. ¿Qué es eso de hermenéutica? Es la manera en que uno estudia los estatutos, son las herramientas. Se entraña el derecho y se averigua qué es lo que quiso hacer el legislador y en ese estatuto y en los contratos privados. Cuando uno ve a la parte de definiciones del Código Electoral, uno puede buscar cómo el legislador definió aspirantes y aspirante primarista. Y el término aspirante lo definió como toda persona que participe del método alterno, todo candidato que participe del método alterno. Así que cuando uno tiene esa definición y va al artículo 7.11 y ve que en ese artículo, en el inciso 3 dice que los aspirantes primaristas, los aspirantes y los candidatos independientes tienen que recoger endosos, ya hay un mandato claro, hay un requisito claro en ley de recoger endosos. Pero entonces vuelvo a mi pregunta inicial. Porque hay una gente que tiene que recoger endosos y la misma ley establece que hay otro que no tiene que recoger endosos. No, precisamente es que la ley no pide que todo el mundo tiene que recoger endosos. Fue Victoria Ciudadana con su reglamento interno los que para ellos decidieron por una cláusula ellos interna en violación al Código Electoral que no tenían que recoger endosos. Y eso es precisamente lo que dicen los querellantes. Y yo soy abogado de los interventores. Del Partido los interventores son el Partido Nuevo Progresista. Son los interventores. Yo soy abogado de esos interventores junto al licenciado Ramón Rosario. Amigo Ramón Rosario, que está aquí todas las mañanas. Todas las mañanas está aquí. Dando fuerte. Así que junto al licenciado Ramón Rosario presentamos una demanda de intervención y hemos estado en todo este proceso. Lo que nosotros planteamos es, mira, nosotros, los interventores, igual que los querellantes, cumplimos con la ley. Recogimos los endosos y ustedes, los otros candidatos de Victoria Ciudadana y unos de Proyecto Dignidad, no cumplieron con la ley y tuvieron acceso a la papeleta sin cumplir con la ley y eso me causa un daño. Pero es que tú no entiendes una de las leyes de la política de Puerto Rico, que en Puerto Rico los socialistas y los independentistas no tienen que cumplir con la ley. Es que eso es lo que ellos se creen. Ese es el problema. Ellos tienen una verdad más grande y más importante. Y eso de la ley es un estorbo. Sí. No, y el peligro de este caso y la importancia en cierta medida es que hay que tener mucho cuidado con este precedente, que un partido motus propio con un propio reglamento puedan obviar requisitos de la ley electoral y que no tengan consecuencias. Esto abre la puerta a que mañana los demás partidos digan, ¿sabes qué? Yo no quiero cumplir con ese requisito en ley del Código Electoral, pues yo mi propio reglamento lo voy a obviar. Ese es el peligro de este caso, claro. y es la importancia que, pues, a mi entender, y con el mayor de los respetos al foro apelativo, el foro apelativo no entró en los méritos. Cuando uno lee la sentencia del foro apelativo, claro, en los hechos da a entender que que confirmaría el foro primario. Bueno, pero el que disintió lo dice claramente. Que si el juez Figueroa ha habido jurisdicción, él hubiera estado completamente con el aquí el issue que va a llegar al Tribunal Supremo, y el Tribunal Supremo va a decidir si es pido o no, porque es un recurso excepcional y que es discrecional. El tribunal decidirá. Mi olfato me dice que ante un caso de tanto interés público y importancia, no tengo duda. Yo sé hasta quién va a escribir la decisión. El tribunal expediría a todas luces, pero el tribunal soberano puede decir, mira, yo no me quiero meter en esto, se queda lo que decidió el tribunal de apelaciones. Aquí el issue que va a llegar al Tribunal Supremo, y que fue lo que resolvió el Tribunal de Apelaciones, es un issue jurisdiccional, es un issue de standing, de legitimación. Es si los querellantes y los interventores sufrieron un daño. O sea, si cumplieron con los requisitos de daño. Aquí hay dos respuestas a ello. Una es que el legislador, y es la contención de los querellantes y de los interventores, que es que el legislador en el Código Civil, en el Código Electoral del 2020, en el artículo 5.1, le dio un standing, una legitimación estatutaria, o sea que le confirió legitimación a todo elector. Vamos a hablar eso con del standing, porque es que esa palabrita se ha dicho mucho y no se tiene claro. Standing tiene aquel que ha sufrido un daño, lo puede demostrar por qué ocurrió ese daño, cuál es la causa, y tiene la posibilidad de pedir un remedio, claro, para eso. Exacto. Esos son los requisitos. Pero hay
una alternativa, que es posible que la ley de standing sin que haya esas tres cosas. Sin que haya que probar que sufriste un daño. Eso se le llama legitimación estatutaria, que es que el legislador en la ley dice, ¿sabes qué? Yo tengo un interés, hay un interés público que yo quiero que esto se cumpla. Y yo quiero darle al elector o a una parte en específico, o dejárselo a la ciudadanía en general. Eso pasa mucho con los EPAO, con las reglamentaciones. Sí, cuando se impugnan resultados, la ley. Pasa con las reglamentaciones, cuando se aprueban los reglamentos, cualquier persona puede impugnar el reglamento de su faz. Y pues, en teoría, pues lo que hizo el legislador cuando aprobó el Código Electoral en el artículo 5.1 es que le confirió, y lo dijo en tantas palabras, se le da legitimación activa a todo elector para que puedan reivindicar los derechos y prerrogativas que se dan en este artículo. Pero los que se oponen a eso dicen que hay que hacer una distinción entre elector y candidato. Y que si tú eres candidato, entonces no puedes reclamar ser elector. Y que, por lo tanto, el derecho que se le da al elector es distinto al que se le da al candidato, porque al principio de la ley se define el candidato y se define el elector de diferente manera. Lo que diferimos es que para tú poder ser candidato tienes que ser elector. Con ellos. Claro, sí. Yo conmigo no. En esa postura, nuestra posición es que para uno ser candidato tiene que ser elector según lo define el Código Electoral. Y así que uno nunca deja de ser elector. O sea, cuando uno es candidato, ninguno de los candidatos que son parte en este caso, todos los candidatos que son parte en este caso son electores. Porque para poder ser candidato tienes que cumplir con el término de ser elector. Tú nunca te dejas de ser elector. Así que ese standing estatutario, esa legitimación estatutaria es la que nosotros estamos levantando, que el foro apelativo obvió en su análisis, y por eso entendemos que respetuosamente erró en su conclusión, porque tenía la respuesta clara. No se tenía que probar un daño claro y completo y palpable, porque el legislador le dio legitimación activa a todo elector, y los interventores y los querellantes, al ser electores, no tienen que probar el daño, ya tienen legitimación activa, y entonces tendríamos que entrar en los méritos del caso. Lo presentamos y entramos en los méritos. Esa va a ser básicamente la posición del el señalamiento de error que se va a estar presentando pronto ante el Tribunal Supremo, y el Tribunal Supremo evaluará. ¿Para cuándo viene ese recurso ante el Supremo? Las próximas horas, yo puedo decir. Las próximas horas, que esto está. Sí, he dormido poco, pero esto es algo que a mí me apasiona. Yo he estado mucho en esto de derecho apelativo, así que esto no me puedo quejar. Imagino. Esto es interesante. Se presentará el Tribunal Supremo, conociendo al tribunal, pues, como lo conozco, tuve la oportunidad de ser oficial jurídico y trabajar 3 años en el tribunal. Lo van a trabajar con la mayor celeridad y le darán no al lugar o expedirían, y entonces darían, si expiden, van a dar un término para escribir alegatos. Son muchos abogados, está la Comisión Estatal de Elecciones, hay amigos de la Corte. Ahí es que yo te digo que hay complejidad, pero ciertamente me parece, conociendo a los jueces que van a actuar lo que yo entiendo que es de una manera responsable, y ver que esto es un caso donde ellos son los únicos que al fin y al cabo pueden dar la última palabra. Claro. Sí. Y que son los únicos que, si los demás han enmarañado, si el legislador y la Comisión Estatal de Elecciones y las acciones de los partidos han enmarañado y retorcido y complicado las visiones que hay de este caso, ellos, si escriben apropiadamente, van a bajar con unas directrices claras, interpretaciones claras, dando certeza a todo el sistema, que es lo importante, que es su función, para que los puertorriqueños podamos estar satisfechos con nuestro sistema electoral. Claro. Y yo creo que eso va a ocurrir, pero ciertamente todavía va a haber tiempo para seguir discutiendo esas noticias. No, claro, y las implicaciones políticas del caso. O sea, este caso tiene, más allá de las implicaciones que hemos estado discutiendo, las implicaciones jurídicas que tiene unas implicaciones políticas. Vamos a esa. El hecho de que los candidatos de Victoria Ciudadana no estén en la papeleta de la elección general, sin lugar a duda, beneficia y aumenta las posibilidades de que el Partido No Progresista y el Partido Popular Democrático puedan entrar sus candidatos a representantes y senadores por acumulación.
como todos sabemos, el Partido Popular decidió postular solamente a 4. El PNP pues postuló a 6. El hecho de que de que esos candidatos de Victoria Ciudadana no estén en la papeleta ayuda a que el Partido No Progresista pueda entrar más fácil, o sea, más cómodo esos 6 candidatos, y el Partido Popular entraría a sus 4. Entonces, eso pone en posición a que el Partido No Progresista y la importancia de que el Partido No Progresista pueda ganar el Senado, igual que el Partido Popular, pues, ve una importancia en eso, y es por lo siguiente. El cuatrenio que viene se decide la composición del Tribunal Supremo. Espérate, no me lleves para allá todavía. Yo te voy a decir, porque ya eso es de la parte de administración posterior. Quiero quedarme todavía en lo que tiene que ver con las consecuencias políticas o partidistas. Si miramos este caso y nos damos cuenta de cómo se ha movido el sistema electoral, este caso pudiera definir la suerte que corren el Partido Popular y el Movimiento Victoria Ciudadana. Pudiera costarle la vida a cualquiera de los dos. Claro. Vamos a hablar bien claro, políticamente, porque ahora es cuestión de decir las cosas como son. Políticamente, si el Partido Popular, si el Partido Victoria Ciudadana logra esos candidatos, el Partido Popular pudiera estar condenado a quedar como tercer partido y perder totalmente dentro de las cámaras legislativas ninguna clase de poder. Mientras que si Victoria Ciudadana pierde el caso y el Partido Popular gana, entonces el Partido Popular va a tener la posibilidad de ser un segundo partido en las cámaras legislativas. Pero el movimiento Victoria Ciudadana se va a disolver dentro del Partido Independentista. Prácticamente, y esa es la consecuencia política en esos dos partidos. Le va a dar una vida al Partido Popular. Si estos candidatos de Victoria Ciudadana salen de la papeleta, el Partido Popular como institución coge un aire. Porque van a tener, o el próximo cuatrenio no van a tener 4 legisladores del Movimiento Victoria Ciudadana con presupuesto, con plataforma, fiscalizando y socavando esa base del Partido Popular. Al ellos irse, el Partido Popular se quedó sin contrincante. Se quedó con el bipartidismo, se quedó con el PNP, como históricamente han estado, y con ellos sobreviven. El problema era Victoria Ciudadana, que los estaba socavando y los tiró a tercer lugar en San Juan, y en esta elección, con toda posibilidad, si se quedan esos candidatos corriendo, van otra vez a tirar al Partido Popular en tercer lugar, y cuidado en distrito senatorial y en distrito representativo. Y si esos candidatos no fueran devueltos a sus posiciones, a sus candidaturas por el Tribunal Supremo, dentro del llamado alianza que tiene con el PIB, la única alternativa que tiene, por ejemplo, la licenciada Ana Irma Rivera Lacén, a quien tengo un gran respeto por ella, va a ser correr como candidata del Partido Independentista. Exacto. Y así van a pasar con otros, y eso quiere decir que se va a disolver Victoria Ciudadana dentro del Partido Independentista. Van a hacer lo que no quisieron hacer cuando le dieron la alternativa para correr juntos, es convertirse en un solo partido. Lo hubieran hecho, ya estarían resueltos, pero ahora lo van a, si eso ocurre, ¿verdad? Si no certifican esa candidatura, lo van a hacer a la mala, porque sencillamente si no lo hacen, no hay alianza. Y olvidamos de perspectiva, ponemos uno de los grandes vencedores si se descalifican estos candidatos, que es el Partido Popular, pero el otro es el Partido Independentista. El Partido Independentista ha sido el mejor que ha jugado esto, cumplió con la ley electoral teniendo a sus compañeros de alianza, y dejó que sus compañeros de alianza no cumplieran con la ley electoral, y ahora están en esta situación. Y ahora están en esta situación. O sea, ustedes son mis compañeros de alianza. Estamos allí puerta con puerta en la Comisión Estatal de Elecciones. Yo estoy celebrando mi asambleas de método alterno como la ley me lo pide, antes del 30. Y yo no te digo, y yo veo que tú estás de lo más bien, y no te digo nada para alertarte de, mira, compañero, ponte para tu número, que tú tienes que hacer esto. O sea, vamos a dejarnos de cosas. Mira, o sea, Miguel, yo escuché una entrevista que le hicieron en este mismo estudio a Rivera Lacén y a Juan Dalmau. Y entonces la persona que estaba entrevistando le hacía las preguntas, y entonces la contestaba el uno del otro. Y tú podías, por radio podías darte cuenta, escuchándolo, que se acababa de enterar Rivera Lacén de la posición de Dalmau. Claro, que no se están comunicando. O sea, es una alianza sin alianza. Sin alianza no hay vinieron comunicación. aquí a averiguar qué piensan
su aliado electoral. Y tenemos que ir a la pausa. Que se estén divirtiendo con lo que estamos comentando aquí con el licenciado Miguel Rodríguez Ramos, que ha venido para hablar un poco de el caso que se decidió y que él ha participado y que dice que ya tiene preparados los recursos para el Supremo, así que no creo que nos pueda dar ningún adelanto de las cosas que va a decir, pero de lo que ha dicho pues podemos tener idea de cuáles serán sus argumentos. Pero vamos a quedarnos en la línea política que estábamos discutiendo, porque le hemos dado muy fuerte a la parte legal ya. Y la línea política, decíamos, del impacto que puede tener sobre el Partido Popular o el Movimiento Victoria Ciudadana, la decisión de este caso de una u otra manera. Y yo quisiera centrarme o zero in, como dicen en inglés, en una de las personas que son centrales para el Partido Popular, que es Pablo José Hernández Rivera, mejor conocido como el Huevito. Uh-huh. Y el Huevito se está jugando aquí también la vida política, porque si la licenciada Rivera Lacén no entra como candidata, entonces él tiene una carretera abierta para tratar de recoger a todos los votos del Partido Popular y los votos de la izquierda independentista antiestadista y todo lo que sea antiestadista. Se puede convertir en lo que era su abuelo, Rafael Hernández Colón, un líder de aquellos que sencillamente hacían cualquier cosa por detener la estadidad. Por otro lado, si Rivera Lacén es la candidata, Rivera Lacén es la mejor pieza electoral que tiene el partido Victoria Ciudadana, y que puede definitivamente atraer muchos grupos. Rivera Lacén es una persona que fue presidenta del Colegio de Abogados, muy respetada dentro de la clase togada, y una persona que ha estado en muchas luchas sociales a favor de las mujeres y en contra de la violencia contra las mujeres, una persona muy independentista, pero siempre con una clase, con una capacidad para hacer sus planteamientos dentro del marco de la legalidad, que pues sería una candidata que no le permitiría al Huevito obtener el voto de los independentistas, los socialistas, las feministas, y así es que dividiéndose ese grupo, entonces obviamente el que salga candidato del Partido Nuevo Progresista, ya sea uno o el otro, pues pudiera ser el victorioso y perder entonces la oportunidad el Huevito. ¿Cómo tú lo ves? Profesor, estoy en la línea de usted. Esto va a tener unas implicaciones, porque no podemos perder de perspectiva que Ana Irma Rivera Lacén se afilió al Partido Demócrata, y eso es bien importante para cuestión de dinero. Y recuerdo que a principio de año Pablo José gritó cuando ella se afilia y dice para, y ese grito no es casualidad y no está en un vacío. Él viene y dice: yo soy un demócrata genuino de verdad. Ana Irma, eso es oportunismo, y eso tiene una razón, y es que Ana Irma, este sector de izquierda demócrata, del Partido Demócrata, Alexandria Ocasio, Bernie Sanders y su grupo, simpatizan más con las posturas de Ana Irma Rivera Lacén. Y esos PAC que defienden esas posturas podrían estar más dispuestos a darle dinero a la candidatura de Ana Irma Rivera Lacén, y eso afectaría a la campaña de Pablo José, sin lugar a dudas. Y esos PAC son los PAC que tienen que ver mucho con los grupos de obreros, que son los que levantaron la candidatura de Carmen Yulín. O sea, la gente de Carmen Yulín, la gente que le dio el apoyo económico a Carmen Yulín, y los obreros, los grupos obreros que le dieron los votos a Carmen Yulín, y la guagua de sonido, y todo lo que el apoyo que recibió del sector obrero y el sector socialista y el sector más radical, no lo va a heredar el Huevito, lo va a heredar Ana Irma Rivera Lacén. Si se queda en Victoria Ciudadana. La apuesta es que si Ana Irma
es descalificada, finalmente descalificada, el Partido Independentista no tiene de otra. Y sinceramente lo digo porque si no van a lucir mal para el video y para la foto. No tienen de otro que sacar su candidato de agua a comisionado residente y dejarle la candidatura a Ana Irma Rivera Lacén. Esto trae unas complicaciones para el Partido Independentista, porque Ana Irma Rivera Lacén está afiliada al Partido Demócrata. El Partido Independentista tendrá una candidata afiliada a un partido nacional. O sea, esto va a ser interesante ver cuál va a ser la posición del Partido Independentista, porque si el Partido Independentista dice, no, yo no te voy a poner como comisionada residente, olvídate de eso, esa alianza va a explotar antes de noviembre. Ya que ni se hablan, va a explotar, y porque va a ser burdo que los cogieron de tontos. Sí. Entonces, por eso es que yo veo que del Tribunal Supremo es pedir y revocar al foro apelativo y sostener al foro primario, al juez Anthony Cuevas, y descalificar a Ana Irma Rivera Lacén. El Partido Independentista acogería a Ana Irma Rivera Lacén y eso beneficiaría a Pablo José, porque este electorado... ¿Cómo que beneficiaría? ¿Le haría daño? No, yo creo que puede ayudar a Pablo José, en el sentido que ese voto anti-estadista y anti-PNP se podría ir con él y no se diluiría con Ana Irma, porque yo creo que estarían más dispuestos a diluirse si Ana Irma estuviera en Victoria Ciudadana y no tanto en el PIB. Pues la marca del PIB, tal vez que alguien vote por Ana Irma, tal vez se hace un poquito más difícil. Ese es más o menos mi pensar. Yo creo que por eso es que Pablo ha sido, cuando le preguntan sobre este caso, Pablo dice, bueno, la ley es clara y yo creo que tenían que cumplir, pero yo los dejaría correr. Yo los dejaría correr, y él no quiere tomar una postura concreta en el sentido de decir, mira, no, si no cumpliste con la ley, te tienes que ir. Él es más o menos como un ay bendito. Yo los dejaría correr y lo haría prospectivo. Y no quiere tomar una postura, pero va a ser sumamente interesante. Yo creo que el impacto que tiene esta decisión a nivel de comisaría residente para Pablo José es importante, y en cuestión de dinero, Ana Irma Rivera Lacén va a tener acceso a mucho dinero que ahora, que si Ana Irma Rivera Lacén no estuviese, solamente ese dinero lo tenía Pablo José, porque es el único candidato demócrata corriendo para comisionado residente, porque los dos candidatos del Partido No Progresista son republicanos, así que los PAC demócratas no van a dar dinero a esas candidaturas, las van a dar a Pablo José, y eso es lo que apuesta Pablo José, que va a tener ese dinero para competir. Sí, pero Ana Irma va a tener el dinero de los grupos que eran las uniones, de las uniones, y los grupos que apoyaron a Carmen Yulín, y se va a convertir en la sucesora en ese sentido, en sentido no que va a hacer lo que Carmen Yulín hizo, aunque ellas tienen muchas coincidencias en sus posiciones, pero sencillamente porque va a representar los intereses de los mismos grupos que representaba Carmen Yulín, y que Manuel Natal también trata de representar con sí, pero ellas dos tienen una mayor capacidad. Bueno, en fin, eso sencillamente lo vamos a tener que seguir vigilando y viendo cómo va pasando en Puerto Rico. ¿Cómo tú ves en este momento, para cambiar entonces el foco, el proyecto Dignidad? Algunas personas dicen que el proyecto Dignidad no se ha escuchado, que está en un hiato político, que sencillamente no puede aumentar de voto porque no se mueve, excepto por la candidata Rodríguez Bebe, a lo mejor. Mientras que hay otros que dicen que puede esperarse que el proyecto Dignidad aumente más en votos que lo que aumente el mismo Partido Independentista o el Movimiento Victoria Ciudadana. ¿Cómo tú lo ves? Yo tiendo a coincidir, yo siempre corro asustado, yo tiendo a coincidir en la segunda posición. Este proyecto Dignidad en este ciclo electoral está postulando a más candidatos a distrito. Yo creo que el gran daño, el gran impacto que ha tenido el proyecto Dignidad ha sido con el Partido No Progresista a nivel de distritos senatoriales. Cuando vemos el distrito de Arecibo, vemos el distrito de Ponce y vemos el distrito de Carolina, que el Partido No Progresista perdió el de Ponce, el de Arecibo, y el de Carolina se quedó con uno guindando, tienen un denominador común. En todos habían candidatos de Proyecto Dignidad. Y cuando uno ve los números que levantaron esos candidatos de Proyecto Dignidad en esos distritos, fueron exorbitantes. Y por ejemplo, en el caso de Arecibo,
los dos candidatos del PNP perdieron por poco, pero cuando uno ve los votos que sacaron los candidatos del Proyecto de Dignidad fueron 10 y pico mil votos, que uno sacó 20,000 votos, lo mismo pasó en Ponce. Y Proyecto de Dignidad, si bien es cierto que la figura clave es Rodríguez Bebe, están haciendo una campaña en los distritos, en las iglesias. Proyecto de Unidad lo tiene mucho más fácil que el Movimiento Victoria Ciudadana, porque Proyecto de Unidad es, como yo digo, los comités ya los tienen hechos. O sea, no tienen que montar un comité. Tienen 5, 6, 7, 8, 10 comités en un pueblo, porque son las iglesias del pueblo. Se reúnen, levantan la gente, motivan a las personas, y eso en gran medida va a ser un reto para el Partido Nuevo Progresista para retener el Senado, por lo menos en cuestión de distrito. Y dime por qué el Partido Nuevo Progresista ha sido tan ineficiente en retener ese voto que se ha ido con el Proyecto de Dignidad, y seguirá siendo ineficiente para estas elecciones. Sí, y eso es una de las grandes críticas que yo le tengo al partido, a la institución, al Partido Nuevo Progresista como institución, porque creo que le han tenido miedo y han caído en la trampa de ese miedo de alejarse de ese sector conservador para que la prensa no los ataque, o estos sectores de izquierda no los ataquen, y ellos tratar de ganar ese voto de izquierda. Y el Partido Nuevo Progresista pierde de perspectiva que esa gente no van a votar por ellos. O sea, por más que uno quiera darle una legislación simpática para ellos, te van a aceptar, este sector de izquierda te va a aceptar la legislación, pero te va a seguir votando en contra, porque es una cuestión ideológica. Así que el Partido Nuevo Progresista ha pecado y ha sido un gran error como institución y como movimiento abandonar. Por eso es que surge el Proyecto de Dignidad, porque el PNP abandonó ese sector. Bueno, algunos dicen, estoy diciendo la crítica que hay, dice que bajo Pierluisi el Partido Nuevo Progresista se han convertido en el Partido Demócrata Progresista de Puerto Rico, porque sencillamente las posiciones que ha tomado y sigue tomando a pesar de esta realidad del Proyecto de Dignidad es que son las posiciones más liberales que vienen de la política americana. Sí, en gran medida el gobernador, y siempre ha sido en eso algo que se puede respetar, que el gobernador ha sido transparente en establecer estas han sido mis posturas. De igual forma ha tenido postura y ha defendido una postura conservadora y ha permitido que el sector conservador esté representado. Pero como institución ha tenido unos desaciertos con algunos jefes de agencia que han tomado unas posturas que uno se queda, pero ¿qué esto? O sea, sacan unas expresiones públicas que uno dice, pero ¿quién está asesorando aquí? O sea, no diga eso, que le está dando gasolina a este partido para que vayan a su West y le diga, esta gente no nos representa. Pero yo tengo algo, yo tengo la postura que un cristiano que se siente en frío y analice, en estas elecciones tiene que votar por el PNP, y es por la segunda, y es por esta razón. Lo que el movimiento cristiano no pueda adelantar en la legislatura, por medio de legislación, si el Partido Nuevo Progresista pierde la mayoría del Senado y la gobernación, y lo gana una facción liberal en el Senado y la gobernación, un Partido Popular o una fragmentación del Senado, se van a nombrar unos jueces del Tribunal Supremo que tal vez con una visión más liberal, lo que no puedan los conservadores adelantar por legislación, o los liberales adelantar por legislación, lo van a adelantar judicialmente. Y eso es bien importante. ¿Cuántos jueces se nombrarían el cuatrienio que viene? Hay una vacante ahora mismo de la juez Rodríguez. ¿Y hay cuántos que en enero del 2025, empezando el cuatrienio, se retira el juez Rivera García. En el 2027, 2026, 2027 se retira la jueza Pavón Charneco. Así que tienes 4 sillas. 3. Tres sillas que se estarían llenando el cuatrienio que viene. Y si, vamos a poner que el Partido Popular gana la elección con el Senado, llenaría esas 3 sillas, y con la jueza presidente y el juez Colón ya volverían a tener la mayoría de jueces nombrados por una administración del Partido Popular. Así que lo que tiene que tener en mente ese pueblo cristiano es analizar que el único partido que ha nombrado jueces conservadores al Tribunal Supremo y que han emitido decisiones, opiniones conservadoras, respetando la separación de iglesia y Estado, respetando los derechos de la iglesia y de los creyentes, ha sido el Partido No Progresista. Parece que ninguno de ellos ha sido nombrado por el gobernador Pierluisi.
no sabemos cuál sería la tendencia del gobernador Pierluisi. Eso es de entenderse, pero yo lo que creo que en vez de procurar irse a Proyecto Dignidad, lo que se debe es insertarse en el Partido No Progresista y asegurarse tener voz y voto, como lo hicieron cuando Fortuño nombró estos jueces. El pueblo cristiano fue clave en sentarse con el gobernador Luis Fortuño y en aquel entonces el presidente del Senado Tomás Rivera Chat y decirle, para. Yo soy un demográfico importante para que ustedes ganen. Yo necesito que ustedes me nombren a mis jueces cristianos y conservadores. Y eso fue lo que hizo Luis Fortuño y el Senado de Tomás Rivera Chat, que es lo mismo. Conociendo a Tomás Rivera Chat, conservador, no va a permitir que se estén confirmando jueces liberales allá a la corte. Pero dentro de eso, pues tenemos que tener claro de que es bien compleja la situación y pudiera darse que el PNP, por ejemplo, tuviera una pluralidad en el Senado, pero no tuviera, como pasa ahora con el Partido Popular, ¿verdad? Tomás Rivera Chat asegurado a mí, me sentó y me enseñó los números, dijo, ganamos el Senado de seguro, vamos a tener los votos, pero no se consiguen los votos, no se retienen los votos enajenando personas, tenemos que sumar claro. Las personas, y el grupo más grande que hay disponible, más fácil para conquistar el Partido Nuevo Progresista, son aquellos que en este momento están en el Partido Proyecto Dignidad o van sin estar en el Proyecto de Dignidad, votarían por el Proyecto de Dignidad porque les gustan ciertas políticas conservadoras claro. que promueve y que ven que el Partido Nuevo Progresista se ha alejado de ella. Y eso es algo que el partido tiene que atender, no solamente para poder prevalecer y administrar, sino para el ideal. O sea, ahora con toda probabilidad tendremos un plebiscito en noviembre y tenemos un problema. Cada vez que se celebra un plebiscito, o no ganamos la gobernación o no ganamos el Senado, y eso es importante. Tenemos que ganar el plebiscito y tener un equipo completo que esté comprometido con ese resultado, porque de qué vale que el pueblo estadista vaya, vote por la estadidad, gane el plebiscito de la estadidad, pero gane el Partido Popular la gobernación, la comisaría residente o el Senado. ¿Qué van a hacer? ¿Engavetar el resultado? Y van a contratar cabilderos para matar ese mensaje. Por eso es importante ese voto de ese movimiento estadista, aunque sea conservador y podamos tener diferencia, pero el Partido No Progresista es el único partido que cree en la estadidad y en es que dentro del Proyecto de Dignidad hay personas que creen más en sus principios conservadores religiosos que en la estadidad, aunque sean estadistas. Claro, las prioridades. Pero el término de las prioridades, precisamente lo que yo entiendo es que quien quiera que llegue a ser el candidato o la candidata del Partido Nuevo Progresista para las próximas elecciones, tiene que crear una coalición amplia, liberal, conservadora, proamericana, y de aún personas que sencillamente no son estadistas, pero no ven bien el camino que nos quiere llevar el Partido Independentista y el Movimiento Victoria Ciudadana, para poder tener esa fuerza que tú bien has señalado, que es ganar ambas cámaras legislativas y ganar la gobernación. Yo no sé si el plebiscito ayude o no ayude. Yo sé que la teoría que tienen muchos, incluyendo a la candidata Jennifer González, que es que es necesario un plebiscito para poder empujar el tema de la estadidad. Pero como tú bien señalaste también, aquí cuando hay plebiscito, entonces no ganamos. ¿Y eso, cuál es la reacción que se da ahí? Y eso atrasa ahí. Yo te puedo decir cuál puede ser la reacción. Hay muchas personas que son estadistas y van y votan por el PNP o los candidatos del PNP para adelantar la estadidad, pero no siempre porque crean esos candidatos. Si tú haces un plebiscito, las personas van y votan por la estadidad en el plebiscito y entonces se sienten libres de ir a votar por cualquier candidato de los otros partidos, porque entienden que ya cumplieron con el ideal. Ya cumplieron con el ideal. Y pierden de perspectiva. Es una situación bien peligrosa. O sea, algo que se tiene que estudiar científicamente. Eso es algo que se tiene que encuestar y estudiarlo. Hay que buscarlo, porque yo lo he visto yo he visto en varias elecciones que eso es una de las cosas que puede ocurrir y sencillamente no es lo que conviene. Así que yo
veo bien abierto el cuadro para las próximas elecciones, lo cual es interesantísimo, ¿verdad? Para mí como científico social, un cientista político, ver las diferentes hipótesis que se pueden lanzar sobre lo que va a ocurrir, ver cómo los movimientos sociales han impactado la preferencia dentro de la población y cómo esa preferencia de la población ha ido transformándose, se han creado nuevos partidos, si se han creado nuevos partidos porque los partidos tradicionales no han tenido la capacidad de adaptarse a los cambios que van dándose dentro de la sociedad. No están siendo efectivos y entonces todavía me pregunto, ¿entiendes? ¿Cuáles son los cambios? Hace un tiempo yo creía y dije aquí en Noti1 ya hace 3 años que yo veía la situación de los jóvenes, sobre todo con el desapego que tienen con los partidos tradicionales, que yo creía que después de antes de las próximas elecciones o poco después colapsaba o el PNP o el Partido Popular o los dos. Uh-huh. Ya en este momento yo creo, a base de lo que ha ocurrido, de los movimientos políticos que veo, no me parece que el PNP va a colapsar. Pero el Partido Popular a cada momento va, yo veo en que picada. Va. No. Y lo que hemos discutido de la decisión del tribunal, si la decisión del tribunal es en contra de lo que ellos necesitan, van a colapsar. Y yo creo que si es a favor de lo que ellos necesitan es un aire por un cuatrenio más, pero el Partido Popular estructuralmente, uno lo ve, no levantan dinero, las actividades no le va a la gente. Tú le preguntas a joven, ¿por qué un joven hoy va a querer ser popular? O sea, ¿por qué alguien va a querer, o sea, con toda esta realidad colonial, y que el pueblo ya está claro, ¿por qué un joven hoy se levanta y dice, yo quiero ser popular? Y eso es un problema que tiene el Partido Popular, no levanta pasiones, ya no genera pasiones, ya no tiene propuestas, su primaria, y lo yo te voy a decir lo que va a pasar, porque que nos tenemos que ir ya. El Partido Popular se va a convertir en un partido municipal. Porque el partido, cuando vea la papeleta, para la papeleta, el voto íntegro, el voto por el candidato a la gobernación, van a estar en tercer lugar. Sin embargo, por los alcaldes, por la tradición que tienen, van a ser todavía el segundo partido. Y va a ser un partido que controla ciertas municipalidades, pero no un partido que tiene la capacidad para tirar un proyecto que coaligue el pueblo de Puerto Rico detrás del proyecto. Miguel, gracias por venir al programa y ayudarme aquí a dilucidar todos estos temas que la gente está seguro que ha disfrutado grandemente, sobre todo por el clima de alegría y temas de fuerza que le hemos discutido. Y al amigo Luis Dávila, que lo siga pasando bien.